Deciros que aquí el recorrido, aunque parece largo, no lo es. En nuestra villa, cuando desfilamos, podemos ser en torno a 400 y hacemos un recorrido mínimo de 2 a 3 kilómetros varias veces. También suelen ir tiznados. El mozotoro en esta tauromaquia grotesca ha de tirarse a coger y empitonar a los patajenos con una horca de madera. Le da varias vueltas a las parvas debido a la dificultad de movimiento de los patajenos. Estos son pinchados con la horca por el mozotoro, quien o bien los tira al suelo revolcándolos o bien intenta levantarlos hacia el aire. Cuando se vuelven a levantar, algo que solo logran con la ayuda de algún mozo cercano, son de nuevo acometidos. Y todo esto entre el sonar de las cencerras y los gritos y risas de los asistentes ante lo cómico del espectáculo. Tras mucho empitonar, el mozotoro a los patajenos, los sacos llenos de paja o de heno se van reventando. Alcanzan así la tauromaquia los momentos más grotescos. Los jurros escenifican con sus máscaras las sangrientas guerras tribales frente a los habitantes del territorio, los castrones, pero quien mejor nos informa de ello es Victoriano Villar. Buenos días, amacos. Sabéis que somos todos astures. Hemos defendido nuestra tierra contra los romanos, pero no solo ahí. A pesar de luchar contra ellos, no cesamos de luchar nuestras tribus unas con otras. ¿Por qué? Porque somos guerreros, venimos del norte de Europa. En el siglo IV antes de Cristo nos asentamos entre Leria y el Órbigo. Astorga se convirtió en la capital de los astures. Nosotros pertenecemos a la tribu de los segurros. No cesamos de luchar contra los astorganos, para que me entiendan aquellos que no sepan quiénes son los amacos. Y aquí les vamos a hacer una pequeña representación de la lucha que se sufría por un río, por un monte, por la posesión de un pequeño campo, entre tribus mismas astures. Así que pasarán los jurros y lucharán contra los castrones. Los jurros era el pueblo invasor, la tribu invasora de fuera entre el Eria y el Órbigo. Los castrones eran los defensores del castro que tenemos en Alija, en Peñamortero, un asentamiento sagrado con pila de sacrificio. Por lo tanto, pueden empezar los jurros. Se lleva preso para entrar del escenario.
Muchas gracias, Astorga. Muchas gracias, Amacos.